Dios exige un pacto con la persona que Él desea usar. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde cada semana compartimos la palabra de Dios y gracias por permitirnos entrar ahí a su hogar, ahí donde usted se encuentra. Muchas gracias porque nos permite poder compartir, poder traer esta palabra que sin duda es de grande bendición a usted y para su familia, y le invitamos también para que usted lo pueda compartir con otros que quizá no tengan acceso directamente a este video, pero quizá usted se los pueda enviar a través de alguna red social o simplemente mándeles un mensaje y dígales que se conecten aquí a la página del YouTube o al Facebook, en fin, pero es importante que hagamos llegar este video a los más posible. Créanme que será de grande bendición. Quisiera el día de hoy estar continuando con la temática que ya hemos estado por varias semanas, hablando acerca de la conquista de la fe. Y estaremos en la entrega número 6, la parte número 6 de esta serie, La Conquista de la Fe. Y es una historia que es muy conocida dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, que tiene que ver con la conquista de la tierra prometida. Aquel pueblo de Israel que estuvo divagando por 40 años en el desierto después de haber salido de Egipto, ahora se encuentra ya a punto de entrar y conquistar a la tierra prometida que Dios había prometido desde Abraham. Y nos encontramos en este periodo tan importante del pueblo de Dios. Y el tema que quiero estar tratando el día de hoy es la renovación del pacto. La renovación del pacto, y estaremos allá en Josué, capítulo 5, versículo 2. Y quiero que lo lea conmigo, y leo de la Reina Valera. Dice de la siguiente manera: En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. A manera de introducción, sabe que el pueblo de Israel que había cruzado el río Jordán, en su gran mayoría, no eran los mismos que habían cruzado el Mar Rojo. Aunque bien eran descendientes de aquella generación, Dios estaba tratando con un pueblo joven. Si usted recordará, Dios les había abierto el río Jordán y habían pasado en seco. Pero de la misma manera que Dios había realizado el pacto de la circuncisión con aquella primer generación que cruzó el Mar Rojo, ahora era necesario establecer este mismo pacto con esta nueva generación joven. Y créanme que hay lecciones que aprender en esta renovación del pacto entre Dios y el pueblo joven que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Créame, es de mucha importancia que usted y yo logremos entender estas lecciones que vamos a estar viendo el día de hoy. El primer punto en sus notas tiene que ver con la exigencia de la renovación del pacto que Dios exige. Allí en el versículo 2 vemos cómo Dios le dice a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Uno de los atributos que conocemos de Dios es que Dios es amor, y eso lo sabemos muy bien. Pero es importante que recordemos que de la misma forma, si bien es cierto, Dios es amor, pero Dios es alguien que exige de nosotros un compromiso real hacia Él. Y por la desobediencia del pueblo en el desierto, todos los hombres de guerra habían muerto. Usted puede ver esto en el versículo 4, porque el pueblo de Israel no le creyó a Dios cuando fueron enviados aquellos 12 espías, si usted recordará, para reconocer la tierra, y ellos trajeron noticias muy abrumadoras de que habían gigantes, y mucho pueblo no le creyó de que Dios podía hacerlos entrar a la tierra prometida, y por lo mismo muchos murieron, los de 20 años para arriba murieron en el desierto. Y entonces, antes de poder iniciar la conquista de la tierra prometida con este nuevo pueblo, que en la gran mayoría eran jóvenes, o es decir, personas que eran muy jóvenes o niños cuando habían cruzado el Mar Rojo, y ahora Dios estaba exigiendo, Dios les pide a Josué circuncidar a todo varón, porque muchos de ellos no estaban circuncidados, la gran mayoría no estaba circuncidado, y debía preparar los cuchillos que estuviesen bien afilados
y para que eso pudiese ser una realidad. Y la circuncisión no era una experiencia grata. La circuncisión suponía mucho dolor, convalecencia, y obviamente esto implicaba que hubiese un tiempo de dolor, un tiempo donde batallarían, un tiempo en el que ellos tendrían que esperar. Y obviamente esto traería debilidad a los hombres de guerra por un periodo de tiempo. Pero me llama mucho la atención que Dios exigía este paso de obediencia. Y lo que me llama aún más la atención es que para Dios era más importante su pacto con ellos que la fortaleza física de los hombres de guerra. Ya acabo de mencionar, la circuncisión no es algo fácil. La circuncisión implica dolor, la circuncisión implica debilidad física. Pero Dios les dice, antes de que entren a la conquista, deben pasar por este proceso de circuncisión, aunque es un tiempo donde los hombres de guerra se van a sentir débiles. Va a ser un tiempo donde quizá puedan haber infecciones en el pueblo, porque no habían quizá las medidas de cuidados que hoy se tienen para lo que es la operación o el procedimiento de la circuncisión. Pero repito, a Dios le importaba más que este pacto se estableciera con este pueblo joven, aunque ellos estuvieran débiles. Repito, para Dios era más importante obedecer que la fuerza física de los hombres. Es decir, humanamente hablando, esta exigencia divina no tiene sentido. Sin embargo, lo que les daría la victoria para la conquista era la obediencia a Dios y no tanto su habilidad física. El segundo aspecto en sus notas tiene que ver con el resultado de la renovación del pacto. Allí en el versículo 9 se nos dice que Dios dice, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Y esto Dios lo está diciendo posteriormente a que ellos se hubiesen circuncidado. Después de que renovaron el pacto con Dios, Dios ahora hacía como que este pacto, este acto de circuncisión, tenía que ver con el hecho de que habían dejado atrás un pasado vergonzoso de esclavitud. Por más de 400 años el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Y esto para Dios era un periodo triste, un periodo donde su pueblo experimentó abuso, tormento, vergüenza, y esto debía quedar atrás. Y bueno, la circuncisión marcaría un antes y un después de este periodo de esclavitud. Y es interesante que el ejemplo que Dios utiliza para referirse a lo que había sucedido ese día cuando se habían circuncidado, es que la vergüenza de la esclavitud había dado a Israel, este periodo había quedado atrás y había rodado. Y es interesante que Dios utilice esta palabra, había rodado como una piedra. Y de hecho llaman el nombre de ese lugar Gilgal, que Gilgal simplemente significa rodar. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tu vergüenza ha rodado. La vergüenza de haber sido esclavo ya quedó atrás, se fue rodando como una piedra, tal y como sucedió en el Monte Calvario, donde nuestras culpas y pecados cayeron por el pacto que Dios había hecho con Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. De hecho, hay un canto de tiempo atrás de niños que decía, todas mis culpas se fueron rodando. Y me llama la atención ese aspecto, de que Dios les dice, ¿saben qué? Esta vergüenza de haber sido esclavo por muchos años ya se quedó atrás, se fue rodando, ya ni se acuerdan porque ahora es un nuevo pacto. Les he pedido que se circunciden porque quiero hacer un nuevo pacto con ustedes. No podían enfrentar al enemigo en la tierra de Canaán con la vergüenza de haber sido esclavos. Ellos no podían enfrentar a un enemigo grande con la idea, pero somos esclavos, no vamos a poder, porque por muchos años nuestro trabajo fue ser esclavo. Ellos no podían entrar y conquistar una nueva tierra con esa mentalidad. Y Dios les dice, ¿saben qué? Todo eso queda atrás porque ahora tengo un nuevo pacto con ustedes. Y eso es lo que para usted y a mí significa. Ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y si bien es cierto, podemos tener un pasado no muy agradable, podemos tener un pasado que no nos agrada, podemos tener un pasado que nos duele, nos lastima, dañamos a gente, hablamos mal, pero ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia, somos nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy Israel era un nuevo pueblo, con un nuevo pacto con Dios, quien pelearía por ellos. El tercer aspecto en sus notas tiene que ver con la celebración de la renovación del pacto. Dice el versículo 10 de la primera parte de este pasaje, dice, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, dice, celebraron la Pascua. Escuche bien, cuando el pueblo de Israel se estableció en Gilgal, dice la Biblia que celebraron la Pascua. Esta fiesta, si usted recuerda, celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto y brindaba la oportunidad de tener una nueva comunión con Dios. Es bien interesante este aspecto, porque ellos, si bien es cierto, debían olvidar lo que habían dejado atrás, debían olvidar que habían sido esclavos, pero nunca debían olvidar cómo fue que ellos fueron sacados con un brazo poderoso. Nunca debían olvidar aquella celebración de la Pascua. Y Dios nos pide una y otra vez que no olvidemos lo que Él ha hecho para nosotros. Si bien es cierto, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, era necesario que recordaran que Dios había sido quien los había sacado de la esclavitud. Y que recordaran que mientras habían estado en el desierto, Dios había sido su sustento y que ni de día o de noche Él los había abandonado. Y es interesante que al día siguiente de la Pascua, el pueblo comenzó a comer del fruto de Canaán. Cuando ellos celebran la Pascua, estaban a punto de entrar ya a la tierra prometida y conquistarla. Es bien interesante este aspecto, de que ellos empezaron a comer del fruto, tomaron del fruto de la tierra a donde Dios los había llevado, e inmediatamente al día siguiente, dice la palabra de Dios que cesó el maná. Ya dejó de descender el maná que por 40 años los había alimentado en el desierto. Y hoy todo aquello había cesado porque Dios había cumplido su palabra de que Él les había dado una tierra prometida donde fluía leche y miel. Dios los llevó, Dios les permitió entrar a esa tierra prometida y ahora ya no era necesario recibir el maná porque Dios había sido fiel. Sabe que esto nunca se nos debe olvidar, porque Dios es fiel y Dios había cumplido su promesa durante toda la travesía en el desierto y ahora estaban en la tierra prometida. Ahora ya podían ellos comer de lo que había en la tierra. Dios había sido fiel. Y créame lo que le digo, Dios seguirá siendo fiel con usted y conmigo, muy a pesar de la pandemia, muy a pesar de cualquier situación. Dios sigue siendo fiel. A manera de conclusión, sabe que nuestro Dios es un Dios de pactos. Él cumple lo que promete. Y sin embargo, es de mucha importancia que abracemos el pacto que Jesús realizó a nuestro favor en la cruz del Calvario. Nuestra obediencia y entrega a Él permite que su bendición sea una realidad en nuestras vidas. Créeme que podemos tener paz de que Dios es fiel y constante en sus promesas para nosotros como su pueblo. Vamos a confiar en Dios. Vamos a establecernos en este nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, de que su sangre nos ha limpiado de toda maldad, que ahora podemos experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo le invito a que si usted todavía no ha aceptado a Cristo Jesús, que lo acepte, que vuelva a tener esta relación que quizá usted tuvo anteriormente con Dios. Vamos a renovar esos votos, vamos a acercarnos a Dios, vamos a renovar este pacto que Dios quiere que usted y yo tengamos con Él. Ya a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le invito a que podamos preguntarnos ahí, ¿por qué Dios pide que el pueblo se circuncide antes de entrar a la tierra prometida? ¿Por qué es de que Dios les pide, les exige, antes de que puedan entrar y poseer, que ellos renueven este pacto con Él? Ya les di la respuesta ahorita, pero que es importante que esto quede claro ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Yo te pido que esta palabra que ha sido dada, Señor, quede en el corazón de cada persona, Señor, que lo ha escuchado. Y gracias por el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque podemos acercarnos con toda confianza hasta el trono
de tu gracia. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, les amamos. Y yo le invito a que comparta este video, que le ponga un me gusta si es posible. Si no le gusta, pues póngale que no le gustó y punto. El caso es que haya algo de interacción aquí. Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.